continuación vamos a resolver un ejercicio de circuitos eléctricos. Primero podemos notar que tenemos un circuito eléctrico mixto, ya que consta con resistencias en paralelo y resistencias en serie, tanto en serie como en paralelo. Tenemos como datos cada una de las resistencias, algunas en kiloohmios, las cuales le transformamos en ohmios para mayor facilidad del ejercicio. Tenemos como literal A reducir las resistencias de todo el ejercicio. Literal B, encontrar todas las magnitudes eléctricas, tanto como voltaje, corriente y potencias en cada resistencia. Iniciamos primero con la reducción de resistencias. Tenemos resistencia 9 y resistencia 10 en serie, transformándola en resistencia total 9. Esta resistencia, ya que está en serie, podemos realizar una suma. Al realizar la suma nos da una resistencia total 9 de 110.000 ohmios. Seguido podemos notar que tenemos 5 resistencias en serie, la cual podemos transformarla en una resistencia que la llamaremos resistencia total 5. La resistencia total 5 se encuentra en paralelo tanto cada una de las resistencias y por lo tanto realizaremos la fórmula que nos permite sumar las resistencias en paralelo. Nos da un total de una resistencia total 5 de 4.203,82 ohmios. A continuación podemos darnos cuenta que tenemos una resistencia 4 y una resistencia total 5 en serie. Esto podemos transformarlo en una resistencia total 4 y nada más realizando una suma, ya que estas se encuentran en serie. Resistencia total 4 es igual a la suma de las dos, dándonos un total de 6.203,82 ohmios. Seguido, podemos darnos cuenta que en este circuito nos queda en paralelo. Podemos realizar la reducción de resistencias con la fórmula de resistencias en paralelo. Tenemos en total una resistencia total 3 de 6.196,13 ohmios, utilizando los datos de que vamos desprendiendo desde el circuito original. Por último tenemos un circuito de 3 resistencias en serie. Aquí lo que realizamos es una suma de las 3 resistencias, dándonos un total de 11.496,13 ohmios, quedando así la resistencia reducida en nada más en una de todas las 10 resistencias que teníamos como inicial. A continuación tenemos el literal B. El literal B nos pedía primero que encontremos voltaje, intensidad y corriente de cada resistencia. Entonces tenemos primero, partiendo de la figura 5, tenemos que la fórmula de voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces despejamos la intensidad, que es de la resistencia total, nos da igual a voltaje sobre resistencia. Entonces tenemos voltaje total 24 voltios sobre la resistencia total de 11.496,13 ohmios. Esto nos da a una intensidad total igual de 2,087 por 10 a la 3 amperios. A continuación tenemos la figura 4. Como podemos notar, es en serie. Tenemos el R1, RT3 y R2 en serie. Nos dice que es la intensidad igual. Entonces trabajamos con la intensidad obtenida anteriormente para sacar cada uno de los voltajes. Así obtenemos el voltaje de la resistencia 1, voltaje de la resistencia 2 y voltaje de la resistencia T3. Cada uno ya tenemos de datos las resistencias, tanto del R1, R2, R3 y la intensidad de la resistencia total con la que vamos a trabajar. Así obtenemos el voltaje de cada uno. También a continuación sacamos la corriente. La corriente es la fórmula igual a
corriente es igual a voltaje por intensidad. Entonces tenemos de cada una, sacamos el voltaje de 1 por la intensidad total, 1. Entonces tenemos una corriente 1 igual a 8,711 por 10 a la menos 3 voltios. El voltaje 2 con la corriente 2 con el voltaje 2 tenemos igual a 0,0143 voltios. En el voltaje 3 tenemos un total de 0,0269 voltios. A continuación, en la figura 3 podemos constatar que tenemos R3 y R4 en paralelos. Podemos notar que el voltaje es igual. Entonces sacamos la intensidad de cada uno, trabajando con las resistencias de R3 y R4 que se encuentran en paralelo. Entonces tenemos la intensidad de R3, intensidad de RT4, que es la suma. RT4 es la suma de R4 y RT5. Entonces a continuación tenemos que trabajar en el gráfico número 2. Tenemos la resistencia 4. Aquí podemos notar que tenemos la resistencia 4 y la resistencia T5 en serie. Así podemos constatar que la intensidad es igual, entonces lo que debemos encontrar es el voltaje. Voltaje para la resistencia 4, 4,168 voltios. Voltaje para la resistencia T5, 8,609 voltios. Tenemos para la corriente de cada uno voltaje 4, 8,686 voltios. Y para la resistencia T5, que es la unión de la resistencia 4, la resistencia 5, 6, 7, 8 y resistencia T9, tenemos 8,76 voltios. A continuación trabajamos en la figura 1. Aquí ya tenemos la resistencia 5, resistencia 6, resistencia 7, resistencia 8, resistencia T9 en paralelo. Aquí podemos tomar en cuenta que el voltaje es igual.